Ah, bueno, no sé. Recording in progress. Mis amigos, muy buenas tardes. Es un gusto estar conectados. Qué gusto que estén por acá, mis amigos. Tengan una buena tarde. Oye, Buenas tardes, licenciado. Gusto saludarle, licenciado. Buenas tardes. amigos, vamos a iniciar con esta tarde-noche. Por ahí un poquito acerca de la elección del presidente y vicepresidente de la República, el periodo para el cual son electos, además, pues, el fundamento constitucional que el el periodo para el cual son electos el presidente y vicepresidente de la República. Pues vean, mis amigos, además de eso, en la última clase, pues tuvimos a bien platicar un poquito acerca de las funciones del presidente de la República. Y se platicó acerca de las funciones de carácter pública, ¿verdad? Una función política, una, una función diplomática, una función legislativa, aparte de las funciones que establece el artículo 183 de nuestra Constitución. Básicamente, ¿no?
en la última clase, en la última sesión que tuvimos el pasado día martes, ¿verdad, mis amigos? El pasado día martes. Pues bien, mis amigos, voy a platicar acerca de dentro de la estructura orgánica del organismo ejecutivo. En este caso es la vicepresidencia de la República. No sé cómo estamos con el audio, mis amigos. Y se le entrecorta por aquí todo, licenciado. Sí, Lick se le entrecorta, disculpe. Mejorarlo ahora. Denme un segundo, ¿eh? Vamos a continuar entonces, mis amigos. Cuando hablamos de la segunda figura, que jerárquicamente dentro del organismo ejecutivo, pues hablamos de la vicepresidencia de la República. La vicepresidencia de la República es la figura que está al lado del presidente de la República, es su brazo derecho, por así decirlo. La vicepresidencia de la República es una institución tan importante como la misma presidencia. Sí, Licenciado, disculpe la interrupción. Fíjese que se le entrecorta demasiado. Solo el principio de la palabra y las siguientes palabras ya no se le escuchan. Recording stopped. Recording in progress. perdonen mis amigos, no sé si ahí mejoró la señal. Sí, por el momento se le escucha bien. Sí, mucho mejor, Lick. Ahí tuvimos un bajón de redoyen, pero ahí ya lo solucionamos. No somos muy técnicos, somos más abogados que técnicos, pero ahí vamos haciéndolo ustedes. Pues bien, mis amigos, como les comentaba, la figura de la vicepresidencia es tan importante, ¿verdad? Es tan importante como la misma figura de la presidencia de la República. Porque en caso de ausencia del presidente, ¿verdad? En caso de ausencia del presidente es el vicepresidente quien tiene que suplirlo, quien tiene que cubrir, digamos, esa ausencia. Pues fíjense mis amigos, que ¿verdad? Que para poder optar a llegar a la vicepresidencia de la República
Los requisitos son los mismos que para poder llegar a la presidencia de la República, como bien lo vimos en una sesión anterior. El periodo para el cual es electo también es de 4 años, junto con el mismo presidente de la República, ¿verdad? ¿verdad? Y jerárquicamente dentro del organismo ejecutivo es la segunda figura más importante dentro de ese organigrama del organismo ejecutivo. El vicepresidente, ¿verdad?, coayuda al presidente en toda la realización de la cosa administrativa pública, ¿verdad? Lo representa, lo ayuda a tomar decisiones, dirige algunos órganos administrativos en específico, como algunas secretarías o subsecretarías que dependen directamente de la vicepresidencia. Actualmente, mis amigos, actualmente en nuestro país, la figura del vicepresidente quizás está un poco quizás relegada por algunas cuestiones más políticas que administrativas, ¿verdad? Sin embargo, ¿verdad? Sin embargo, es importante que estudiemos y que sepamos quién es nuestro vicepresidente. Incluso, de una vez se los adelanto, recuérdense siempre del nombre del vicepresidente. Esa es una constante en el curso de Derecho Administrativo 2, que cuando se les pregunta cuál es el nombre del vicepresidente no lo saben. Así que estudienlo, repásenlo, búsquenlo, porque seguramente se los voy a preguntar en su examen, ¿oye? Seguramente. Pues bien, mis amigos. Bien, mis amigos. Para platicar un poquito acerca de las funciones, ¿verdad? De las funciones que realiza el vicepresidente de la República, pues es necesario que antes busquemos su fundamento constitucional. Y no sé si alguien nos puede colaborar dándole lectura al artículo 190 de la Constitución Política de la República. Alguien que tenga por ahí a la mano su Constitución y que nos apoye por ahí dándole Creo que sí, licenciado. 190. Por favor, mi estimado Eric. Con gusto. Dice, sección segunda, Vicepresidencia de la República, artículo 190. Vicepresidente de la República. El vicepresidente de la República ejercerá las funciones del presidente de la República en los casos y forma que establece la Constitución. Será electo en la misma planilla con el presidente de la República en idéntica forma y para igual periodo. El vicepresidente deberá reunir las mismas calidades que el presidente de la República. Gozará de iguales inmunidades y tiene en el orden jerárquico del Estado el grado inmediato inferior al de dicho funcionario. Muchas gracias, mi estimado Eric. Pues bien, como lo vemos, mis amigos, en nuestro fundamento constitucional, establece en resumidas cuentas lo que hemos estado platicando en estos minutos, ¿verdad? La importancia que tiene el vicepresidente, cómo se elige junto con el presidente, en la misma planilla establece la legislación, ¿verdad? En la misma planilla, no es que sean separados, no es que se vote por uno y por otro individualmente, no, se votan juntos. Es un binomio por el cual se vota y por el cual vamos a votar en unos meses nosotros mismos, ¿verdad? Nosotros mismos vamos a votar en unos meses por un binomio presidencial, ¿verdad? Además de eso, hay algo bien importante que establece acá este artículo 190, ¿verdad? Que es el tercer párrafo, que gozará de las mismas calidades que el presidente de la República, gozará de las mismas inmunidades, ¿verdad? Esto es bien importante, es decir, el vicepresidente también tiene derecho a antejuicio. Ya no lo pueden procesar de inmediato por alguna circunstancia. Tienen que agotar antes esa vía del antejuicio antes de poderlo procesar por alguna situación legal. Ahora bien, mis amigos, ¿qué es lo que hace realmente el vicepresidente? Todos miramos al vicepresidente, pero ¿qué es lo que hace? Hicimos un poquito de mención de lo que hacía hace algunos minutos, pero es importante que profundicemos un poquito más acerca de qué es lo que hace el vicepresidente. Y para ello, necesito que todos nos ubiquemos en el siguiente artículo de la Constitución, en el artículo 191. Funciones del vicepresidente. Funciones del vicepresidente. Pues bien, el artículo 191 establece funciones del vicepresidente. Son funciones del vicepresidente de la República, inciso A, participar en las deliberaciones del Consejo de Ministros con voz y con voto. El Consejo de Ministros, mis amigos, es la reunión de todos los ministros. Vamos a platicar del Consejo de Ministros en una sesión posterior. En una sesión posterior vamos a platicar del Consejo de Ministros. Es algo bastante interesante. Pero pues acá lo importante
es de que el vicepresidente tiene participación dentro de ese Consejo de Ministros, integra el Consejo de Ministros con voz y con voto, es decir, coayuda al presidente junto con los ministros a tomar las decisiones más difíciles o más complicadas dentro del organismo ejecutivo. El inciso B, mis amigos, establece, por designación del presidente de la República, representarlo con todas las preeminencias que el mismo correspondan en actos oficiales y protocolarios o en otras funciones. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el presidente sí lo considere o la agenda no lo permita, el vicepresidente representará al presidente en actos públicos, es decir, en inauguraciones, en charlas, en conferencias, en debates, etcétera, ¿verdad? Y el vicepresidente tendrá el derecho de ser tratado igual que el presidente en cualesquiera de estas actividades en las cuales represente al presidente. Esto es bien, bien importante, mis amigos, porque eso quiere decir que el vicepresidente deberá recibir las mismas atenciones derivado de que goza de las mismas preeminencias y calidades que el presidente de la República. A eso se refiere. Existe un protocolo de trato hasta ciertos funcionarios. Quizás a veces para nosotros es tedioso escuchar esto, porque quizás tenemos pues algunas diferencias con las personas que hacen gobierno. Sin embargo, ¿verdad? Sin embargo, existe un protocolo, ¿verdad? Que hay que cumplir, ¿verdad? De etiquetas, etcétera, incluso diplomático, para tratar al presidente y al vicepresidente de la República, por las calidades que ostentan, ¿verdad? No es haciendo quizás preeminencia a la persona, sino al cargo, ¿verdad? La figura que representa el presidente y el vicepresidente de la República, ¿verdad? A eso se refiere este inciso B. En el inciso C, mis amigos, establece el artículo 191. Coadyuvar con el presidente de la República en la dirección de la política general de gobierno. Esto es bien importante. Cada gobierno que llega, mis amigos, lleva un plan de trabajo. Este plan de trabajo es el que se convierte después en una política de gobierno, porque son las ideas o los objetivos que se han plasmado los gobiernos o cada uno de los gobiernos que llegan al poder para poder alcanzarlos durante el periodo de su gestión. Y el vicepresidente, ¿verdad? El vicepresidente coayuda directamente al presidente para que esta ejecución sea efectiva y logren alcanzar esos objetivos que se plasmaron desde que eran candidatos en un plan de gobierno y ya siendo funcionarios, ¿verdad? En una política general de gobierno. A esto se refiere este inciso C. El vicepresidente también se echa parte de la carga al hombro y ayuda al presidente para desarrollar toda esta función. Sería muy difícil, ¿verdad? Sería muy difícil que el presidente solo lograra desarrollar toda la política de gobierno. Es demasiado inmensa la actividad administrativa como para que una sola persona tenga pues a su cargo realizar todas estas funciones y para ello pues es necesario que se coayude del vicepresidente de la República. No sé si hasta el momento tienen alguna duda, mis amigos, alguna pregunta, los escucho. Ninguna, Lick. Muy bien. Sí, buenas noches. Buenas noches, estimado Clemente. Una duda, o sea que la función del vicepresidente es más administrativamente, porque en el ámbito político casi no se ve la figura de él en las actividades que se realizan, o más que todo se ve más la imagen del presidente, ¿verdad? Y no del vicepresidente. Sí, era lo que platicábamos hace algunos momentos. Quizás en la actualidad la figura del vicepresidente está un poco relegada y por eso no tiene mucha participación. En otros gobiernos ha sido mucho más activa la participación de los vicepresidentes. Ya se recordarán ustedes, por ejemplo, en el gobierno de Otto Pérez Molina, la participación muy activa que tenía la vicepresidenta de ese entonces, Roxana Valdetti. En el caso de Álvaro Colón, por ejemplo, la participación muy activa en algunas actividades específicas que tenía el doctor Rafael Espada, que era el vicepresidente, y así sucesivamente tenían actividades muy específicas en las cuales tuvieron mucha participación, mucha preeminencia, ¿verdad? Sin embargo, en la actualidad pues está un poco relegada.
pero realmente sí el presidente debería de auxiliarse de una manera directa de su vicepresidente, ¿verdad? Porque es prácticamente su mano derecha, ¿verdad? ¿Alguna Gracias, otra Lick. duda? ¿Alguna otra duda, mis amigos? Sí, licenciado, buenas noches. Adelante, Dani. Solo para no confundirme, estaba leyendo en los requisitos para presidente, retrocediendo un poquito. Ujú. Solo dice de origen guatemalteco y que sea ciudadano en ejercicios mayores de 40 años. Aquí no entra si sabe leer o escribir o tenga alguna profesión. Esa es mi duda, solo para ponerme en contexto. No, realmente no lo establece, sin embargo, pues lógicamente se espera de que sea pues con un nivel de instrucción un poco más alto, pero no lo establece como requisito constitucional, ¿verdad? Y no lo establece pues primero porque más allá de que una persona sepa leer o escribir, quizás no mide la capacidad eh, intelectual de una persona para poder dirigir el país. Y recordemos también, ¿verdad? Y recordemos también que quizás ahora el tema del analfabetismo en nuestro país ya ha disminuido bastante, bastante, pero hace 35 años que se promulgó la actual constitución, pues todavía nuestros índices de analfabetismo eran bastante elevados y por eso es que no se consideró pues establecer este requisito como algo importante, ¿verdad? Como algo importante. ¿Más dudas, mis amigos? Muy bien, mis amigos, continuemos. Vamos entonces al siguiente inciso del artículo 191, el inciso D. Participar conjuntamente con el presidente de la República en la formulación de la política exterior y las relaciones internacionales, así como desempeñar misiones diplomáticas o de otra naturaleza en el exterior. Básicamente, el presidente y el vicepresidente se tienen que sentar y platicar para saber la manera en la cual van a dirigir su política externa de gobierno, es decir, la manera en la cual se van a relacionar con otras personas jurídicas que también se llaman estados, ¿verdad? Con otros países, resumiéndolo, ¿verdad? Con otros países. Ustedes saben muy bien que la política exterior es bien, bien importante porque en nuestro país, en nuestro caso en particular, dependemos lamentablemente de muchas ayudas externas y especialmente de créditos externos, ¿verdad? De créditos externos, como con el BID, ¿verdad? El Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Internacional Centroamericano, etcétera, que constantemente, ¿verdad? Que constantemente se encargan de otorgar créditos a ciertos países como el nuestro. Y va a depender, la verdad, va a depender de verdad de cómo se relacione nuestro gobierno hacia afuera para recibir este tipo de ayudas de manera económica. Además de eso, existen muchas ayudas de carácter técnico que se reciben y que dependen de cómo se desarrollan esas relaciones internacionales. Y para ello es necesario entonces que tanto el presidente como el vicepresidente tengan esa unidad de pensamiento, digámoslo, para poder desarrollar esta política exterior de gobierno. ¿Cómo nos vamos a ver ante el mundo? Esa es una de las funciones que tiene el vicepresidente, ¿verdad? Ayudar y participar con el presidente en esa toma de decisiones de cómo nos vamos a ver ante otros países, hablando de una política de gobierno a lo externo. El siguiente inciso, mis amigos, el inciso E. Presidir el Consejo de Ministros en ausencia del presidente de la República. Presidir el Consejo de Ministros cuando exista ausencia del presidente de la República. Como bien hicimos referencia, el Consejo de Ministros es la reunión de todos los ministros para tomar una decisión, incluido el presidente y el vicepresidente. Si el presidente falta porque está fuera del país, etcétera, es el vicepresidente el que va a dirigir este Consejo de Ministros.
y es el que va a tener la responsabilidad de tomar las decisiones importantes o trascendentales en determinado momento en nuestro país. A eso se refiere este inciso E de presidir el Consejo de Ministros. El siguiente inciso, que es el inciso F, mis amigos, establece que presidir los órganos de asesoría del Ejecutivo que establezcan las leyes. Como se los mencionaba hace algunos minutos, el vicepresidente de la República dirige algunas instituciones, algunas secretarías y algunos consejos, ¿verdad? Y algunos consejos que realizan actividades muy específicas o muy técnicas, en las cuales el presidente quizás por su agenda, etcétera, no tiene la capacidad de tiempo para poderlos atender. Y para ello, pues establece que sea el vicepresidente el que se encargue de administrar o de ayudar a dirigir ciertos órganos administrativos. Un ejemplo claro de ello, mis amigos, es el caso de la Secretaría de Bienes, de la Secretaría de Administración de Bienes en Extinción de Dominio. Es una secretaría que depende directamente del vicepresidente, ¿verdad? Es decir, que ahí el presidente no puede meter las manos porque por designación legal, el vicepresidente es el que se encarga de establecer qué es lo que se va a ejecutar en esta secretaría. Entonces, por ponerles un ejemplo nada más, pero existen otras secretarías en las cuales el vicepresidente es el encargado de dirigirlas o más bien de orientar su administración. El siguiente inciso, mis amigos, que es el inciso G, nos establece coordinar la labor de los ministros de Estado. ¿A qué se refiere de coordinar la labor de los ministros de Estado? Se refiere a que tiene que apoyar al presidente, ¿verdad? Y a sus ministros en cualquier situación en la cual el ministro le requiera de su apoyo. Muchas veces, como la agenda del presidente es demasiado cargada, el presidente quizás no tiene el tiempo para atender a un ministro en específico en determinado momento. Y para ello, entonces, los ministros se tienen que abocar con el vicepresidente y de esta manera, pues, tomar algunas decisiones y avanzar en el quehacer administrativo de cada uno de sus ministerios. A eso se refiere, a coordinar la labor de los ministros de Estado, a apoyarlos. En determinado momento, el presidente no tenga la capacidad de tiempo para poderlos atender de una manera inmediata, ¿verdad? Realmente las agendas, tanto del presidente como del vicepresidente, son bastante cargadas. Y aunque sean ministros los que estén llamando, algunas veces no es posible físicamente o materialmente para el presidente atenderlos de una manera inmediata. A veces tienen que esperar hasta 2 o 3 días para que los pueda atender, derivado de la agenda tan apretada o tan difícil que tiene tanto el presidente como el vicepresidente. Y el último inciso, mis amigos, que es el inciso H, ejercer las demás atribuciones que le señalen la Constitución y las leyes. Como bien hacemos referencia, mis amigos, existen varias leyes en las cuales se establece que es el vicepresidente el que tendrá la batuta en la orientación de la administración de algunos órganos administrativos, como hicimos referencia en el caso de la Senabel. También está la Secretaría de Ciencia y Tecnología, que dependen también directamente del vicepresidente, ¿verdad? No sé si tienen alguna otra duda, mis amigos, o alguna pregunta. Los escucho. Todo claro, Lick. Excelente, mis amigos. Todo claro, Lick. Muchas gracias. ¿Oye? Bien, mis amigos. El siguiente artículo, que es el artículo 192, es bien importante. No sé si alguien nos puede apoyar dándole lectura a ese artículo 192, por favor. Con gusto, Lick. Artículo 192, falta del vicepresidente. En caso de falta absoluta del vicepresidente de la República o renuncia del mismo, será sustituido por la persona que designe el Congreso de la República, escogiéndola de una terna propuesta por el presidente de la República. En tales casos, el sustituto fungirá hasta terminar el periodo con iguales funciones y preeminencias. Muchas gracias, mi estimado David. Con gusto, Lick. Bien, entonces, ¿qué pasa? Hemos hablado de que falta el presidente, ¿verdad? Y que si falta el presidente es el vicepresidente el que sube. Pero ¿qué pasa si falta el vicepresidente? Bueno, ahí tenemos la salida. Cuando el vicepresidente se ausenta de manera permanente o renuncia, el presidente tiene más que el derecho, la obligación de presentarle al Congreso de la República
una terna de la cual el Congreso, ¿verdad?, elegirá a quien va a sustituir al vicepresidente. Es decir, el presidente tiene que evaluar perfiles, ¿verdad?, establecer un listado de 3 personas y remitirlo al Congreso para que a través de una votación del Pleno del Congreso, determine quién va a ser el que sustituirá al vicepresidente. Ya se dio un caso de estos hace pocos años, ¿verdad? Creo que el gobierno del presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Valdetti, creo que fue tan particular que nos dejó varias enseñanzas que solo lo habíamos visto en papel. En muchos casos solo lo habíamos visto en papel, pero ahí se pusieron en práctica muchas de las herramientas que posee nuestra Constitución, como el caso de la suplencia del vicepresidente de la República. Se recordarán ustedes que cuando la vicepresidenta Roxana Valdetti renunció, el presidente en ese entonces, Otto Pérez Molina, propuso una terna, ¿verdad?, de 3 personas al Congreso de la República, entre ellos el doctor Alejandro Maldonado Aguirre, quien fue finalmente el designado para sustituir a la vicepresidenta Roxana Valdetti, ¿verdad? Se dio ese ejercicio en el Congreso de manera muy clara, ¿verdad, mis amigos? De manera muy, muy clara. De manera muy clara, mis amigos. No sé si tienen alguna otra duda, mis amigos, o alguna otra pregunta. Por el momento no, licenciado, gracias. Excelente, muchas gracias, Mayra. Bien, es importante, mis amigos, que tengamos bien claro que para el presidente y la vicepresidencia de la República los requisitos son los mismos, ¿verdad? Son los mismos. Dentro del organigrama del organismo ejecutivo, el presidente está sobre el vicepresidente, ¿verdad? Y el vicepresidente sobre los ministros. Y es importante tener bien claro cuáles son las funciones de uno y del otro. Están bien establecidas y bien específicas en la Constitución, por lo cual tanto el presidente como el vicepresidente tienen clara cuál es la actividad que tienen que desarrollar al momento de llegar a los cargos, ¿verdad? Al momento de llegar a los cargos. Bien, mis amigos, estamos bastante temprano hoy en un tema bastante corto de la vicepresidencia. Y que Una consulta. Adelante, Brenda. Como cuando se elige a través de las votaciones que hacemos todo, ¿verdad? Entonces el presidente, el vicepresidente en ese momento se elige, pero ya cuando, si en ese caso renunciara el vicepresidente, ya solo se hace entonces a través de la terna que el mismo presidente proponga. Bueno, correcto, así es. Sí, ¿verdad? Que el presidente proponga. Así es. Lo que designa el Congreso de la República, pero lo escogiendo una terna propuesta cabal por el presidente. En ese ya no debería darse nuevamente como otra vez unas votaciones para hacerlo más legal, digámoslo así. Fíjense que ahí pasa algo bien particular. Lo que sucede ahí es de que, bueno, habría que mandar una convocatoria al Congreso, bueno, el Congreso de la República tendría que mandar una convocatoria al Tribunal Supremo Electoral, pero para eso nuestra legislación establece estas herramientas, porque la convocatoria para elecciones es para presidente y vicepresidente, no puede separarse, no puede individualizarse, de escoger a uno y a otro no. Y por ello es de que se establecen este tipo de herramientas en nuestra legislación. Prácticamente, ¿verdad? Prácticamente al momento en el Congreso de la República tiene la potestad de escoger al nuevo vicepresidente dentro de la terna que le propone el presidente, nosotros mismos, ¿verdad?, de manera indirecta lo estamos eligiendo. ¿Por qué? Porque quienes votan por los diputados, quienes ponen a los diputados en el Congreso de la República somos nosotros. Y ellos se convierten automáticamente, como bien lo establece nuestra legislación, ¿verdad?, en los representantes del pueblo, porque son electos de manera popular y son las personas que se van a encargar de tomar las decisiones más trascendentales de nuestro país. Por eso es de que ya no se convoca una elección cuando hay ausencia del vicepresidente. Y lo único es que como el mismo presidente es el que lo propone, esa es la cosa, ¿verdad?
Sí, por eso les decía de que pues lo ideal sería que el presidente hiciera un análisis de perfiles y proponer una terna pues bastante ad hoc, ¿verdad? No proponer a sus amigos, ¿verdad? Eso es lo ideal, eso es lo ideal, ¿verdad? Y para ello también el Congreso también tendrá la potestad de rechazar esa terna y pedir otra, por ejemplo. Requisitos específicos de las funciones en cuanto para poder ser vicepresidente, solo las que prohíben acá, ¿verdad? Correcto, O son sea, las los que mismas que para pueden el optar, presidente. quienes podrán optar y no podrán optar, eso es lo único que requisitos que debería de ver si en cuanto a la Exactamente. terna, a lo que él propuso, no están dentro del artículo 186 para que no puedan optar, ¿verdad? Exactamente, Y ahí exactamente, puede ser el amigo. exacto. Exacto. ¿Alguna otra duda, mis amigos? ¿Alguna otra pregunta? Licenciado, Adelante, Dani. usted mencionaba el derecho de antejuicio. ¿Ese quién lo conoce, decía? El Congreso. El Congreso de la República. ¿Y la El Congreso de la inmunidad? República tiene que designar a través de una votación en pleno quién va a integrar esa comisión, porque es una comisión de 3 diputados que se eligen de manera sorteada, quienes conocen cuando se establece una solicitud de retiro de antejuicio para el presidente o vicepresidente. Y la inmunidad que creo que se le quitó a los presidentes de aquel entonces, Valdetti y Pérez. ¿Quién conoce la inmunidad y cuál sería la diferencia entre el antejuicio? La diferencia está en que, mire, pues el antejuicio es el derecho que tienen los ciertos funcionarios de no ser procesados, ¿verdad? De no ser procesados por alguna cuestión de las cuales se les acuse de manera inmediata, sino que tienen que agotar esta vía del antejuicio, ¿verdad? Inmunidades se refiere a ciertos derechos o a ciertas potestades que poseen ciertos funcionarios para poder realizar algún tipo de actividades, ¿verdad? ¿Verdad? Algún tipo de actividades que para algunos otros ciudadanos quizás sean no permitidas, ¿verdad? Pero que eso no quiere decir que sean ilegales, ¿verdad? Eso no quiere decir que sean ilegales. Eso no quiere decir que sean ilegales. Muchas gracias, Lica. Bien, estimado Dani. ¿Alguna otra duda, mis amigos? ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, mis amigos. Vamos a dejarlo esta noche por acá. Les voy a dar ahí unos minutos para que vayan a tomarse un cafecito, un panito antes del próximo curso. Espero verlos el próximo día martes. Desde ya que Dios los bendiga y que tengan un excelente fin de semana, mis amigos. Buenas noches. Gracias, Saludarlo, Lick. licenciado. Gracias, licenciado. Muy amable por su Licenciado. Feliz noche. Feliz noche, Lick. Feliz noche, Lick. Buenas noches, Lick.